vamos a ver los versos base de esta serie de estudios que trata sobre la línea delgada entre la religión y el cristianismo. Bien, versos base, Santiago capítulo 1, versos 26-27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Bueno, encontramos, no hay muchas palabras, pero no hay mucho en la Biblia en realidad sobre la palabra religión. Solamente hay cuatro veces se menciona en la Biblia la palabra religión, ¿no? Y esta es una de ellas en el Nuevo Testamento. Todo ser humano es ritualista, independientemente, hermanos, de su raza, de su condición social, política, cultural, ¿ya? Todos aquellos que, entre comillas, creen en Dios, tienen en su mente o sienten en su ser que hacer algo para Dios con la finalidad de lograr un pedacito del cielo, ¿no? O lograr el favor de Dios. Presten atención, por favor, no se distraigan, ¿sí? Pero sucede un fenómeno en ese creer. Toda persona, al no tener una comunión íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces el ser humano empieza a desarrollar un concepto errado sobre Dios y sus principios. Y estos principios, al ser ignorados, entonces le conlleva al hombre a abrazar, ¿qué cosa? La religión, las prácticas ritualistas, costumbristas, etc. A tal punto que estas personas son más fieles a sus prácticas religiosas, a las costumbres, a la práctica ritualista. Por eso la gente entonces empieza a señalar que estos tipos de personas son cucufatos. ¿Sabe usted lo que es un cucufato? Posiblemente ahora no se use ese término, pero antiguamente sí, ¿no? ¿Pero qué se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra cucufato? ¿Alguien? Hermana María. Loco, ¿eh? ¿Qué cucufato eres? Loco te veo, eres. Pero estoy muy seguro que las generaciones actuales no están al tanto de lo que significa cucufato. Y eso es el tercer tema de esta serie de lecciones o de enseñanzas, ¿ya? El cucufato. Pero ¿sabían ustedes que cucufato era el nombre de una persona? ¿Sabían o no? Ok, hoy les voy a transmitir un extracto de este personaje. En realidad, Cucufato era el nombre de un misionero, ¿no?, que predicó el evangelio en la península ibérica. Pero tenía una pasión para Dios. Mostraba su valentía, ferviente fe ante Dios, aun a pesar que era martirizado por el Imperio Romano. Pero llegó un momento en el cual él fue condenado a muerte por decapitación, ¿no? Años más tarde, después de su muerte, fue beatificado y canonizado como San Cucufato. Brevemente este resumen. A propósito, en relación a San Cucufato, hay una tradición, una costumbre de los pueblos, específicamente por esos lugares donde él predicaba el evangelio. Entonces, cuando alguien pierde un objeto de valor y la persona que venera, ¿no?, a este personaje, entonces le pide para que le encuentre el objeto perdido. Más o menos sucede así la situación. Toman un pañuelo, ¿ya?, y con una cuerda hacen nudos. Y ese nudo es una alegoría de atar las glándulas sexuales masculinas de ese personaje o de esa persona. Y pues hacen una oración, algo así más o menos, dice: San Cucufato, te ato las, ya ustedes saben, ¿no?, hasta que no encuentres vamos a poner un ejemplo, mi laptop, por ejemplo, no te los desato. ¿Ya? Algo así, voy a poner claramente: San Cucufato, te ato las glándulas sexuales, ¿no?, y hasta que no encuentres mi dinero, no te los desato.
Algo así más o menos es esta oración que suele hacer la gente que venera a Cucufato, ¿no? A este personaje, a esta persona. Para nosotros puede ser jocoso, ¿no? Risible. Sin embargo, para la gente que tiene ese pensamiento ritualista, para ellos es normal. O sea, su fe está basada en eso, ¿no? Entonces, sobreponen estos tipos de pensamientos sobre los principios y la gracia de Dios. Sí. Ahora, años atrás o ya años ya más adelante posiblemente, este término de Cucufato se iba utilizando ya en la población. En nuestro país tiene dos significados. No aparece el significado en la lengua real española, pero sí aparece en otros diccionarios. Cucufato tiene dos términos específicamente en nuestro país, Perú. Significa una persona que es religiosa, puritana, en referencia obviamente a Cucufato, ¿no? Y el otro significado también es una persona que actúa de modo engañoso, hipócrita, ¿ya? Y al unir estos dos significados, entonces podríamos tener que Cucufato es una persona que cree en Dios, pero que su actuar es fingido, actúa hipócritamente. ¿Ya? Eso es el significado al unir estos dos términos. Bien, hoy vamos a aprender una parábola que el Señor Jesús enseñó y usted automáticamente, rápidamente va a identificar a una persona Cucufato en esta parábola. El libro de San Lucas capítulo 18 versos del 9 al 14. ¿Ya? Pero antes, mientras usted va buscando, pero también está en la pantalla, una parábola, según William Taylor, un escritor del siglo XIX, en su libro, Interpretando las Parábolas, él narra y define lo que es una parábola y dice que es como una narración de una escena de la vida humana, de un proceso o de un proceso de la naturaleza que transmite un mensaje, ya sea espiritual o moral. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una parábola. Y en sus Biblias dice la parábola del fariseo y el publicano. ¿Están? Porque está allí, no busquen sus Biblias. Ok, dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Haciendo una reflexión de esta parábola, hermanos, miren, podemos medir la grandeza, podemos medir la gracia del Señor. Puede medir, usted dice, así tan de grande es la gracia del Señor. ¿Se puede medir? Es inmensurable. Definitivamente no se puede medir la dimensión de la gracia del Señor. Y todo aquel que cree en Dios, el que ama, o sea, mantiene una relación íntima con el Señor, el día que se vea más incompetente, el día que se vea más indigno, hermanos, déjenme decirles que esto es un indicio, un buen indicio para poder comprobar cuánto realmente es la dimensión de la gracia del Señor. Reconocer con nuestras palabras y con nuestros hechos que somos nada sin Él, déjenme decirles que es una buena señal de que estamos realmente reconociendo la dimensión de la gracia del Señor. Amén, iglesia. Pero existe un defecto en todas las personas. Y este defecto es muy detestado por el Señor, a leguas.
Y esto sucede de la siguiente manera. Cuando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, escúchenme bien, genera un reporte por el cual nos sentimos aptos y creemos que nuestras cualidades son más sobresalientes, a tal punto que somos tentados a mirar con altivez a otros, generado por el reporte de nuestro propio yo, porque supuestamente, entre comillas, los otros no están a nuestro nivel, no tienen las cualidades que nosotros tenemos. Eso es un peligro. Todos independientemente somos tentados en algún momento a mirar con altivez a otras personas. En efecto, lo que la Biblia llama a este defecto en el ser humano es pecado, y eso es díganme ustedes, ¿cómo se llama eso? Orgullo. Querer mirar a otros por encima del hombro, eso es orgullo. Altivez, eso se llama también arrogancia. Esos son los sinónimos para esta palabra orgullo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver esta parte de esta parábola. Pero antes de eso, cuando la gente seguía a Jesús, ciertas características, ciertos rasgos podemos encontrar en estas personas que al agruparlos vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a encontrar a la gente que seguía a Jesús porque habían entendido que realmente él era el Mesías. Estos mantenían una comunión íntima con el Señor. ¿De acuerdo? Y eso no eran muchos, son unos cuantos. Por otro lado, habían las personas, la cuadrilla que buscaba hostigar al Señor Jesús. Buscaba ver cualquier error, detectar cualquier error que cometía el Señor para juzgarle. Había el otro grupo de personas que buscaban beneficios de parte del Señor. Y ahí estaban las personas enfermas, los pobres, ¿no? Los desvalidos. Y el último grupo, y en este último grupo, por las características mostradas, encontramos a estas personas que tenían mucha relación con el judaísmo. Estaban los sacerdotes, los escribas y los fariseos. ¿Sí? ¿Están conmigo? A este grupo Jesús les habló bien duro, bien así. Como decimos criollamente, les daba su tanda con la palabra. ¿Saben por qué? Para que estas personas se dieran cuenta de que sus prácticas ritualistas o religiosas no podían estar por encima de la gracia, de los principios del Señor. Y eso es lo que encontramos en esta parábola. Jesús se dirigió a un grupo, a este tipo de personas. Identifiquen en el verso 9 qué tipo de personas eran los que estaban en este grupo. Identifiquen el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Aquellos que se consideraban, ¿qué cosa? Autosuficientes o justos, y despreciaban al mismo tiempo a otros. Esta palabra ha sido dada para estas personas. Por ahí empezamos. ¿Estamos? Y entonces cualquiera que pueda leer, y nos damos cuenta, cualquiera que pueda leer esta parábola, sea cristiano, no crea en Dios o no, se va a dar cuenta que hay un hombre allí que causa desazón. Y podemos decir, este hombre qué mal actúa. ¿Verdad? Sí, encontramos al fariseo por su mal actuar. Y el Señor Jesús entonces enfatiza su mensaje no en estos dos varones. Si usted se da cuenta, casi poco se dice tanto del fariseo como del publicano. Pero su enfoque está ¿en dónde? En el mensaje de Jesús. ¿Dónde está su enfoque? ¿Visualiza? ¿Lo puede leer? En la acción, en la práctica de este personaje, en este caso el fariseo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hace el fariseo, es allí donde el Señor enfoca y dice, esta persona proclama su propia bondad. Proverbios 26 dice, el hombre o muchos hombres proclaman
cada uno su propia bondad. Y proclamar nuestra propia bondad es un peligro. Todos de alguna manera hemos proclamado nuestra propia bondad. Y eso puede ser cierto o no. Solo usted sabe, y Dios obviamente. Proclamar nuestra bondad puede ser cierto o no. Pero sin embargo tenemos a un fariseo, y los fariseos nos ganan en la práctica ritualista, costumbrista, legalista. Capos eran estos fariseos. ¿Sí? Y aquí vemos las acciones que pues hacía este publicano, disculpen, este fariseo. Y allí se enfoca el Señor. Vamos a ver qué acciones hacía el fariseo. Identifiquen. Vamos. Se iban al templo, ¿no? Se congregaban, así como nosotros nos congregamos. ¿Eso es bueno? Amén. ¿Qué más hacían? Oraban, se confesaba, ¿no? Se confesaba ante el Señor, oraba. ¿Qué más hay? Ayunaba, la causa. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Nada. Una vez al año, 2 veces a la semana, papaíta era para ellos esto. Ayunar, así como nosotros. Así como nosotros ayunamos. Cri. Como que en esa área nos falta reforzar. El año pasado, hermanos, yo pregunto, ¿cuántas veces ha ayunado? Solo usted y Dios sabe. De lo que convocó la iglesia como cuerpo para tener un ayuno general, ¿sabes cuántos quedaban? A veces así, a veces unos cuantos, un poquito más. Pero eso es la constante, como cuando iglesia convocamos a un ayuno. Pero el fariseo era buenazo, 2 veces a la semana. Y esos ayunos pues fuertes, ¿no? ¿Qué más hacía? Mencionaba que no era ladrón, y según el reporte de su propio ego, él era justo, no era adúltero, o sea, no engañaba a su esposa, daba diezmos de sus ingresos. Díganme ustedes, ¿estas acciones son buenas? Sí, son buenas, pero había un problema ahí. Había un detalle en la cual el Señor dio el aspa para decir, tengan cuidado con esto. Miren, orar, venir al templo, orar, ayunar, dar, es bueno, pero tengan cuidado con esto, dice el Señor. Y pone un aspa, aquí está, ve, tengan en cuenta todo esto. ¿Saben lo que no estaba considerando este hombre? Lo interno. Porque todo lo que menciona allí es externo. Iglesia, ¿estamos? Esas acciones son externas y todos los podían ver. Pero él no estaba considerando lo interno, y es un error considerar que podemos florecer de lo externo a lo interno. Dios no actúa así. Y el amor de Dios inició con su perdón en lo interno. Amén. Así es como actúa el Señor. Y mal hacemos o mal haríamos creer que de esto lo externo vamos a cambiar lo interno. Por eso el Señor hace este check. Cuidado. Ora, bien, bacán, chévere, ok, diezmo, participas del partimiento del pan, te reúnes como iglesia en casa, qué bueno, ya te has bautizado, chévere. Pero considera lo siguiente, no está explícitamente ahí. Es un peligro, es errado poder considerar de lo externo a lo interno. ¿Saben? Lo que el Señor Jesús, cuando hace ver las acciones del fariseo, nos menciona lo siguiente que él no estaba viendo.
Y hay un principio por la cual el Señor nos dice que debemos mirar, que esto es lo interno. Vamos a analizar unos 3 versos, vamos a ver 3 versos y vamos a ver de allí, conclusión, cuál es ese principio en el cual el Señor nos quiere dar a conocer y que no debe pasarse por alto en la oración. Marcos 11:25. ¿Ok? Vamos a ver. Y cuando estéis orando, continúenlo. ¿Qué dice? Eso lo debo decir a mi propio yo. Yo, Euler, debo decir a mi propio yo. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y cuando ores, cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra tu prójimo. Siguiente verso, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Qué interesante esto, ¿eh? Qué interesante esto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no lo presentes, en otras palabras, y anda, o sea, regresa y reconcíliate. ¿Qué dice? Al último. Primero dice. No puede pasarse por alto. No es que primero vas a presentar tu ofrenda. Primero resalta el Señor. Primero reconcíliate con tu hermano, con tu prójimo. ¿Sí? Y entonces puedes venir y presentar tu ofrenda, que ahí sí ya es grato. Son principios que el Señor nos muestra y que no deben pasarse por alto. Y eso se da en la oración. Cuando la oración fluye es porque realmente cumplimos estos. ¿Qué es ese principio? Díganme ustedes. Hermana María, el perdonar, ¿verdad? Amén. El perdonar. Qué interesante. Vamos, sigamos. Este principio del perdón no puede ser pasado por alto en la oración, hermanos. Grábense bien esto. ¿Ya? Y aquel que no perdona es porque su orgullo es más grande que su talla y su pensamiento. Aquel que ha decidido no perdonar, déjenme decirles que su orgullo es más alto que su pensamiento. Y nada lo que hagamos, el que actúa de esa manera, y nada lo que hagamos tiene sentido si no hemos decidido perdonar. ¿De qué te sirve pues que ores y no decides perdonar? ¿De qué te sirve despojarte un poco de tu economía para darle al Señor si tienes a alguien a quien tú no has perdonado? Y acá hay una incongruencia que el apóstol Santiago nos expresa. Para eso vamos a ver en el libro de Santiago, por favor, el siguiente verso. Santiago capítulo... ¿qué capítulo está? Primero de Juan, perdón, es el apóstol Juan. Disculpen. Me equivoqué. Primero de Juan capítulo 4, verso 20. Miren la incongruencia que existe. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. En otras palabras, es cucufato porque actúa fingidamente, hipócritamente. Pues el que no ama a su hermano o a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, incongruencias. O sea, yo no veo a Dios, pero digo que lo amo, le expreso bastante, pero le veo a mi prójimo, a mi hermano, el quien tiene sentimientos, el quien puede perdonar, que el ser humano tiene pensamientos, sentimientos, emociones, que lo veo y no lo amo. Es incongruente. ¿Amén, iglesia? No tiene sentido, no hay lógica en ese pensamiento. Miren,
Sucede lo siguiente si alguien ha decidido no perdonar. El orgullo de esa persona que ha decidido no perdonar está catalogado al mismo nivel del orgullo mediante el cual Satanás fue desterrado de la corte celestial. Y le explico y doy la explicación lógica a esto, a lo que estoy diciendo. Mire, sucede lo siguiente. Si Dios, que es amplio en perdonar, le ha perdonado a usted, me ha perdonado a mí, ¿cómo yo, pues, siendo tan humano, no puedo perdonar? ¿Cómo yo no puedo actuar de esa manera, que es un principio vital en mi comunión con Dios? Es como si yo le estaría diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, amado Dios? ¿No? Yo sé lo que hago. Tú no sabes. O sea, yo lo que hago, yo lo que decido hacer, no es de tu incumbencia. Yo sé lo que hago. Yo no quiero perdonar, así de simple. O sea, tus pensamientos se sobreponen sobre los principios y la gracia del Señor. ¿Me capta? Así es el actuar de una persona que decide no perdonar. Su orgullo está muy alto sobre los principios de Dios. La falta de perdón, ¿qué hizo en nuestra sociedad? ¿Ha roto relaciones entre padres e hijos o viceversa? ¿Ha roto relaciones entre esposos? ¿Ha roto relaciones entre hermanos? ¿Entre amigos de muchos años? ¿Entre vecinos? Hasta el último grado también de cometer asesinato por el odio. Sí. Imagínense, ¿no? Que ya, ok, voy a poner algunos ejemplos. El lindero de su casa. El vecino le ha tomado, vamos a poner 2 centímetros. Imagínense cómo se ponen. A machetazos. Ok, de repente el pollito del vecino ha pasado a su huerta y usted que le causa un poco de cólera. Sin querer, queriendo, le dio muerte al pollito. Ya, ese es para que sea un lío ahí. O en los hermanos, siempre va a haber alguien que quiera más. Se enojan, se odian, se pelean verbalmente y físicamente. O los esposos que se van a dormir sin pedirse perdón. ¿Saben qué hace eso? Es como un costal que dice mi mamá, está llenando tu costal, está llenando tu costal, tarde o temprano eso explota. Así es, en el matrimonio también. Se vas guardando, no se perdonan, va guardando, y llega un momento en el cual te desconoces. Lo que hace la falta de perdón es destruir. En cambio, cuando alguien decide perdonar, cuando alguien, mira lo que sucede con el perdón. O sea, actúa, primero actúa en lo interno del corazón. El decidir perdonar es romper, ¿cómo se llama este término? Golpear nuestra carne, nuestro ego y nuestro yo. Yo me voy a perdonar, sí, él me ha hecho daño. ¿Por qué me voy a ir? Que venga él. ¿No? Al margen de quien haya cometido el error, si yo decido perdonar, ¿sabe qué sucede? Hay sanidad en el cuerpo, hay sanidad en el alma, hay sanidad en el espíritu, es un refrigerio en tu interior. Y si le ves a esa persona, si se han perdonado, ¿saben qué va a pasar? Ya no se va a hacer una bola aquí de cólera, de odio, de enojo. Tus órganos vitales van a estar bien agradecidos. Claro. Los estudios han demostrado, hermano, que la falta de perdón, hay muchos enfermos y también han muerto. Sí. Imagine cómo estará esa persona que es renegón. Una persona que nunca perdonó, de hecho va a ser una persona renegón, una persona que demuestra su enfado a cada momento, alao su hígado. Sí.
Entonces el Señor Jesús nos muestra este principio del perdonar. De nada sirve tu oración si no has perdonado, si tienes algo contra alguien. Pasar estos principios por alto, simplemente estaríamos haciendo cucufaterías. Cucufato que hace cucufaterías. ¿Amén? Sí. Solamente para mencionar una acción cucufata. Usar las redes sociales es bueno, amén. Ok. Escribe un amén y Dios te va a escuchar, pero Dios no tiene Facebook. ¿Qué dice la palabra? Ven, habla tú con Él. Posteo esta oración como si el Señor vaya a leer, a ver. ¿Qué? Dice el Señor, ven, tú habla, justifícate tú. Tú habla. Los demás son cucufaterías. O sea, es una acción engañosa, pues. Otro. Diosito es mi todo. Pero en mi casa ni me llevo bien con el papá, con la mamá. O en la casa no me llevo bien con el hermano. Entre otras cosas más que puedo ir mencionando. Amén, iglesia. Este principio del perdón no puede ser pasado por alto. Es primordial y vital en nuestra comunión con el Señor. Porque eso trae sanidad, refrigerio en nuestro interior. Amén, iglesia. Amén. El cucufato. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar esta parte. Necesitamos llegar a ese nivel de que lo externo no sea lo primordial, sino lo interno, que sea trabajado y así poder mostrar lo externo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo de aprender tu palabra. Señor, de analizarla y de poder tomar los principios básicos y vitales, primordiales en nuestra comunión para contigo, amado Dios. Y hoy a través de este mensaje nos has enseñado que nuestras acciones externas no pueden estar por encima de tus principios. Y estas acciones externas o estas prácticas no tienen sentido si lo interno primero no aflora. Por favor, ayúdanos y perdona nuestras ofensas, amado Dios. Gracias por tener esta comunión los unos con los otros como iglesia en este lugar. Direcciónanos, amado Padre.